¿Cuántos creen que nuestro Dios prospera? Hermano, ese es un tema bien controversial, porque como es verdad que muchos toman pasajes de la Biblia, para de alguna manera irse a un extremo acerca de que cuando hay hermanos de escasos recursos, los declaran en pecado por ser pobres, y creen que las personas que están bien con Dios solo son las personas que tienen muchos recursos. Déjenme decirles que ese es un extremo, porque Dios nos llamó siendo pobres para enriquecernos conforme a sus riquezas en gloria. Diga eso, por favor, pero dígalo con fe. Dios nos llamó siendo pobres para enriquecernos conforme a sus riquezas en gloria. Dijo el Señor: mía es la plata y mío es el oro. Y a su nombre, queridos hermanos. Esto no quiere decir que entre nosotros no van a haber personas con problemas económicos, pero sí quiere decir la palabra de Dios que cuando tú tengas problemas económicos, tenés a un Dios todopoderoso que te va a suplir para llenar ese vacío económico que tienes en tu vida. ¿Cuántos alaban a Dios? Eso quiere decir, hermanos amados, que hay un Dios que está pendiente de cada una de nuestras necesidades. No es un Dios, pues, que es apático a los problemas de la vida que nosotros tenemos. No, es un Dios que se goza con bendecirnos. Es un Dios que se dio a sí mismo por nosotros. ¿Cómo no nos va a dar otras cosas? Si nosotros lo miramos desde ese ángulo, desde ese punto de vista, el Señor Dios Todopoderoso entregó lo más amado para salvar a la humanidad. Y lo más amado que Dios tiene, Dios el Padre tenía o tiene, es su Hijo Jesucristo. Y entonces Él dio a su Hijo para que viniera a una cruz, y lo dio no solamente para que viniera a estar con nosotros en la tierra, lo dio para morir en una muerte horrorosa y espantosa, y lo dio por amor a nosotros. Pues la palabra de Dios dice: de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuántos alaban a Dios? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. A mí que lo que me llama la atención es, si Dios dio lo que más ama, lo que más quiere, que es su propio Hijo, ¿cómo no nos va a dar el Señor otras bendiciones? ¿Cómo no nos va a dar el Señor si Él es el dueño del oro y de la plata? ¿Cómo no nos va a bendecir si Él dio lo que más le duele a su propio Hijo Jesucristo? Y ahora el apóstol San Pedro en esta carta dice, hermanos, claramente un versículo que no amerita discusión ni tanta interpretación, cuando dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad no han sido dadas por su divino poder. ¿Cuántos alaban a Dios? Todas las cosas que pertenecen a la vida, todas las cosas que pertenecen a la vida no han sido dadas por su divino poder. Denle un aplauso al Señor. Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida, y yo me hago una pregunta: ¿qué es lo que pertenece a la vida? Todo lo que pertenece a esta vida, Dios lo ha compartido con nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Esos recursos están a la disponibilidad de nosotros. Pero lo que ocurre, hermanos, es que las cosas se obtienen al modo de Dios. Las cosas no se obtienen, hermanos, así como por arte de magia. No se obtienen como por una varita mágica. No. Aunque todas las cosas pertenecen a la vida y a su divino poder, hermanos, no han sido dadas. Es verdad que eso es nuestro, nos pertenece, es una herencia que Dios nos ha dado.
Sin embargo, eso tiene la manera como recibirlo. No es solamente, hermanos, repetirlo. Yo me acuerdo de esto del pueblo que estaba cautivo en Egipto. 400 años cautivo el pueblo de Israel en Egipto. Y esos 400 años que estuvo cautivo en el pueblo en Egipto, queridos hermanos, esos 400 años, Dios los sacó con mano fuerte y poderosa para heredarle una tierra que fluía leche y miel. ¿Cuántos alaban a Dios? Iban por el desierto con hambre, pero tenían una herencia. Alaben a Dios por eso, hermano. Iban caminando con sed, pero tenían una herencia. Estaban pasando por un proceso de formación, pero tenían una herencia. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Y ahí iban, algunos renegaban. Y cuántas veces se le revelaron a Moisés, ese pueblo, porque tenían problemas de comida, renegaron por la comida, por el agua, por muchas cosas, por el camino largo, por todo renegaban, pero iban rumbo a una herencia. Y ahora que ya están cerca de las tierras prometidas, casi 40 años después, ya están cerca a las tierras que Dios se las había heredado. Ahora el Señor les dice a ellos, especialmente a Josué, le dice: mira, esa es la tierra que yo les doy a ustedes por heredad. La media luna fértil allá cerca del río Éufrates, del río el Jordán, allá al otro lado del Mar Muerto, ahí cerca del mar Mediterráneo, todo eso que ven ustedes ahí, las tierras que fluyen leche y miel, lo mejorcito de las tierras, lo que produce más, lo mejor de esa comunidad, eso es de ustedes, les digo el Señor. Yo los he sacado de allá de la esclavitud, los he traído por el desierto, han sufrido, han pagado un precio, y los llevo a la tierra, ahí las tienen, eso es lo de ustedes, esa es la herencia que ustedes van a recibir, pero tienen que conquistarlas. Porque ahí estaban tribus paganas, pecadoras, hermanos, estaban los heveos, los jebuseos, los geteos, los heveos, etcétera, una cantidad de tribus paganas, sanguinarias, criminales, pecadores, hermanos, unas tribus que estaban ahí, hermanos, paganas completamente, politeístas, adoradores de miles de dioses, sacrificaban niños en sus dioses, llevaban a los niños y los ponían al dios Moloch, le ponían una gran estatua que había hecha de bronce, ponían a los niños en los brazos de esa estatua, y esa estatua tenía en su vientre un lugar por donde meter el carbón o la leña, y le pegaban fuego, y hermanos, la chimenea por donde salía el calor eran las manos, y ahí ponían a los niños en sacrificio al dios Moloch. Ese era, amados hermanos, las tribus que habían al otro lado, en las mejores tierras, amados hermanos. Y Dios le dijo al pueblo: esas tierras fértiles que están ahí en manos de gente pecadora, esa es la herencia de ustedes, pero ustedes tienen que conquistar esa herencia. ¿Cuántos alaban a Dios? Ahora Dios le había dicho: eso es de ustedes, la tierra que fluye leche y miel. Lo mismo ocurre ahora. Dice: todas las cosas que pertenecen a la vida, por su divino poder nos han sido dadas. La hemos recibido, la tenemos al alcance nuestro, la tenemos, hermanos amados, estamos ahí para tomarlas. Dios ya las designó a nosotros. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero todas estas cosas que pertenecen a la vida están en manos de gente pecadora, pero Dios quiere dársela a usted, pero tiene que conquistarlas por la fe. Alabado sea Dios. Eso es suyo.
Déselo más fuerte, hermano. Que aunque no se oyen las cámaras por no tener un micrófono ahí al centro, pero hermanos, Dios lo escucha. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Déselo más fuerte entonces. Esto quiere decir que Dios quiere bendecirnos. Esto quiere decir que Dios ya ha compartido con nosotros su gloria. Pero nosotros los que vamos todavía caminando en el desierto, algunos podemos renegar, dudar, otros pueden decir miles de cosas, pero entre ustedes hay gente de fe que ha comenzado, hermanos, en miseria, y hoy Dios lo ha bendecido porque le han creído a Dios. Alabado sea el Señor. Mientras otros siguen dudando, mientras otros siguen, hermano amado, con ese espíritu de incredulidad. Sin embargo, hay personas que le creen a Dios. Y hermano amado, el secreto para recibir la bendición de Dios es que, hermanos, debemos de creerle a Dios. Él no miente. ¿Cuántos alaban al Señor? Las bendiciones son para usted, la bendición es para su familia. Dios, hermano, si Él es poderoso, si Él es rico, si Él de Él es el oro y la plata, y Él es misericordioso, y Él es amoroso, ¿cómo va a querer que entre nosotros haya gente miserable en problemas, en miseria? No, Señor, debe de saber que Dios quiere lo mejor para su vida. Diga, Dios quiere lo mejor para mi vida. Dios quiere tu prosperidad, pero tienes que arrebatarla, tienes que conquistarla, tienes que pagar el precio, tienes que doblar rodillas, tienes que creerle a Dios, tienes que confesar palabra de victoria, tienes que confesar palabra de prosperidad, tienes que creerle a Dios, porque en Dios haremos proeza y Él hollará a nuestros enemigos. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Alabado sea nuestro Dios. Y por eso vamos a ver tantos, pero tantos testimonios en la iglesia, hermanos, que uno se queda sorprendido y asustado, completamente sorprendido y asustado, cómo Dios levanta a una persona solo por el hecho de decirle: Señor, yo creo en tu palabra, yo sé que tu palabra es verdad, ayuda mi incredulidad, Señor, como dijeron apóstoles en cierto momento. Señor, ayúdanos a nuestra incredulidad, Señor, aumentanos la fe. Los apóstoles le dijeron al Señor: Señor, aumentanos la fe, porque, hermanos, para creer estas cosas hay que creerlas por la fe. Alabado sea Dios. ¿Me entiende, hermano? Y por eso es que dice la palabra de Dios: el justo por su fe vivirá. Usted debe aprender, debemos aprender a confesar las cosas que vamos a recibir. Hay hermanos que con tanta, lamentablemente, ¿verdad?, primero quieren ver las cosas para después confesarlas. Y la Biblia no habla que es la fe que triunfa, la fe que tiene éxito, la fe de victoria. Es, hermanos, la fe que logra grandes cosas en la vida, es la que dice Hebreos 11:1. Es pues la fe, la convicción de lo que se espera. ¿Cuántos alaban a Dios? Es pues la fe, ¿qué cosa? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe, la certeza, estar certeramente convencido que lo que no veo va a ocurrir y que confieso lo que va a ocurrir, que creo lo que va a ocurrir. Esa es la fe. Hay que confesar primero antes de recibir. Lamentablemente hay personas que primero quieren recibir para después hablar. No, hermano, no es así. Primero debo de confesarlo, debo de creerlo, de testificarlo, y las cosas vendrán por añadidura. Alabado sea Dios. La palabra de Dios dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura.
Queridos amados hermanos, hay grandes cosas entre nosotros. Tenemos que conquistarlas. Está en manos de gente mala muchas veces, pero usted va en el nombre del Señor. Usted va con el poder del Altísimo, Dios, el Cristo de la gloria, que venció a Satanás, que derrotó a Satanás, que derrotó a la hueste del maligno. Dios, Cristo va con usted, y en el nombre de Cristo echaremos fuera demonios. En el nombre de Cristo conquistaremos reinos. En el nombre de Cristo haremos proezas. En el reino de, hermano, en el nombre de Cristo haremos, hermano, lo que humanamente no se puede hacer. Y a su nombre. Pero tenemos que confesarlo. Tenemos que creerlo. Y ese es el secreto, queridos hermanos, cuando dice si la Biblia dice, todas las cosas que pertenecen a la vida nos han sido dadas por su divino poder. Todo lo que pertenece en esta vida, hermanos, si Cristo se dio por nosotros, ¿cómo no nos va a dar las demás cosas? Hermano, no se necesita ser tan sabio, no se necesita ser tan teólogo, no se necesita ser tan inteligente para creer que si Él dio su vida por nosotros, ¿cómo no nos va a dar una casa? Me extraña. Si Él, hermano, dio su Hijo unigénito para que viniera a morir a este mundo, ¿cómo no nos va a dar un carro? Me extraña, hombre. Hay gente que limita a Dios. Hay gente que pone a Dios como un Dios que eso no, todo puede hacer, pero eso no, hermanos amados. Creemos en un Dios que bendice al dador alegre. Creemos en un Dios que bendice al penitente, al que clama, al que busca. Solamente tenés que creerlo. ¿Cuántos alaban a Dios? Este no es un invento mío. Esta no es teología de la prosperidad. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Este es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Este es el Dios que predicamos. Este es el Dios que creemos. Y a su nombre, hermano, ese es el Dios suyo. Toque al que está a su lado, dígale, tu Dios es poderoso. Tóquelo, por favor. Dígale, tu Dios todo lo puede. Lo que ocurre es que a veces nosotros limitamos a Dios. ¿Sabe que hay gente que limita a Dios? Hay gente que dice, Dios puede hacer esto, pero esto no lo puede hacer. Dios puede hacer lo otro, pero esto no lo puede hacer. Hermanos, yo no tengo un Dios limitado. Yo tengo un Dios que uno de sus atributos es la omnipotencia. Porque Dios es omnipotente, todo lo puede. ¿Cuántos alaban a Dios? Y el Dios de la iglesia es un Dios omnipotente, Él todo lo puede, todo lo puede, todo lo puede, todo lo puede, todo lo puede. Lanzamos fuera en el nombre de Jesucristo todo espíritu de incredulidad. Lanzamos fuera todo espíritu de la mente y del corazón de hermanos que creen en un Dios limitado, en un Dios miserable, en un Dios palmado. No, hermano, nuestro Dios es rico, glorioso, y Él quiere compartir con nosotros sus riquezas. Alabado sea Dios. Reprendemos ese demonio que tiene cautiva muchas mentes, las tiene amarradas, las tiene cegadas, no pueden abrir su mente para creer en grandes cosas. Hermano, si usted cree en grandes cosas vendrán para usted. Amén. Diga, yo creo en grandes cosas. Diga, yo creo en grandes cosas. Diga, yo creo en grandes cosas. Hay una bendición en esta palabra, en esta noche, hermano. Yo siento que Dios está tratando con muchos de ustedes. Yo siento como que Dios me dice, yo quería que hablaras de esto porque muchos necesitan oír mi palabra. Yo siento como que Dios me dice, yo quiero bendecir a mi pueblo, pero ellos no me dan lugar. Es que, hermano, Dios es respetuoso, Él es caballero. Dice, yo estoy a la puerta y llamo.
Dios es caballero, Él espera que tú abras la puerta. Dios no es un ser abusivo que va a venir a ti para imponerte las cosas a la brava. No, usted tiene libre albedrío para decidir, pero usted con su incredulidad, usted limita a Dios. Pero si usted, hermano, cree en la palabra, si usted le cree a Dios, Dios va a honrar a los que le honran. Alabado sea Dios. Dios va a bendecir a los que creen en Él. Dios va, hermano, a prosperar al que le crea. Alabado sea Dios. Hermano, esa mente que a veces tenemos nosotros ahí dudosa, cavilosa, que tenemos nosotros en la mente, hermano, es una arma del enemigo para mantenerte en la miseria, para mantenerte cohibido, en una forma, hermanos, de amargura, de tristeza, de limitaciones. Pero tú tienes que saber que el Dios que predicamos es un Dios que hizo los cielos y la tierra, y que todo lo que hay es de Él y para Él, y Él ha decidido compartirlas con nosotros. Y a su nombre, hermano, en Dios haremos. Dígalo fuerte, en Dios haremos. Y usted tiene que orar y arrancarse de la mente cualquier espíritu de duda y hacer uso del nombre de Jesucristo y decir: en el nombre del Señor yo reprendo todo espíritu de duda del infierno y yo me declaro en victoria. Yo le voy a creer al Señor, porque su palabra es la que dice que todas las cosas que pertenecen a la vida no han sido dadas por su divino poder. Y a su nombre, ponga su manito en la casa de su hermano, en la cabeza de su hermano. Ponga su manito en la cabeza de su hermano y diga: yo declaro tus ideas, tus pensamientos, yo los declaro llenos de fe, para que creas a la palabra, para que Dios te prospere. Tú tienes que creer en esa palabra. Diga: yo ahora, en el nombre de Cristo, yo declaro que toda idea de miseria de tu mente la reprendo en el nombre de Cristo y te declaro en victoria, lleno de bendición ahora. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Y a su nombre, hermanos. Así que a prosperar, hermanos. Y a su nombre, hermano. Tírese por fe a los negocios. Ore y conságrese a Dios. No esté esperando, lo hago o no lo hago. En el nombre de Cristo, tírese a nadar. Va a ver usted que no se va a ahogar. La única forma de aprender a nadar es tirándose a la poza, hermano. Yo tenía apenas solamente 8 años y quería saber nadar. Y yo miraba que todos nadaban y yo quería, pero me daba miedo. Hasta que un amigo mío me dijo: si querés aprender a nadar, tenés que arriesgarte. Entonces hacía el intento que me tiraba y nunca me tiraba. Y ahí estaba la poza, se llama hasta el día de hoy La Sirenita. Entonces, así se llama la pocita en el río de Hualcate, Matagalpa. Una pocita bonita de agua cristalina, fresca, limpia, pura, que emana, sale de un cerro, sin ninguna contaminación. Hay una poza linda, cristalina, se ve hasta abajo. Y yo quería aprender a nadar y corría y me iba a tirar. Y cuando llegaba a la orilla, ¡ay!, me daba miedo. Y ese intento lo pasé haciendo semanas, meses, y nunca me tiraba. Y un día ese amigo mío me dijo: si vos nunca te tirás a nadar, nunca vas a aprender. Y entonces hoy sí me tiro. Y comencé a comer, pero me detenía. Pero mi amigo se paraba a mi lado, donde yo siempre me paraba. Y entonces él corría y siempre me paraba y me regresaba. Yo parecía el Chespirito. Nah. Pero ese mi amigo se paró junto a la piedra y entonces comenzó comiendo y corriendo, y como él sabía que yo siempre me paraba ahí, se abrió así, ¡pum!, me empujó.
y caigo en la poza y comienzo, para no ahogarme, a hacer todo lo humanamente posible para salir. Chapaleaba luego agua, perdón, con los pies, con las manos, haciendo un esfuerzo, y de repente me dijo, ponete de pie, y me paré, y aquí me llegaba la poza. Ahí me llegaba el arroyito ese, aquí me estaba ahogando en lo seco. Y yo aprendía a nadar porque soy un miedoso. ¿Cuántas personas ahí tienen los reales pero nunca hacen nada por miedo? Se les están acabando. Se están acabando las vacas y nunca hacen nada. Se están acabando todo y nunca hacen nada. Tírese al ruedo en el nombre del Señor. El Dios haremos proeza. Dios nos ha llamado a prosperar. Dios nos ha llamado a engrandecernos, hermanos. Dios quiere gente que le crea a Dios y a su nombre. Todas las cosas de la vida pertenecen a usted por su divino poder. Basta ya de miseria. Diga eso. Diga eso, basta ya de miseria. Diga, basta ya de miseria. Eso se refleja en el Antiguo Testamento. Cuando una olla no tenía cebada y llegó Elías y le dijo a la viuda, dame de comer, solo tengo para mí y para mi hijo. Dios dice que me des primero a mí. Es que fe de mujer esa. Sacó de la olla y le dio al siervo de Dios. Y miró la olla, siempre tenía. Sacó, siempre tenía. Sacó, siempre tenía. Sacó, siempre tenía. Humanamente no existe una explicación, sino por un milagro de Dios. Puede ser que en tu olla ya no haya nada, pero por la fe hay abundancia.